Mis abuelos nunca hubieran soñado realizar estudios en este lugar, la ciudad escolar 26 de julio. Sin embargo, Fidel y un grupo de su generación soñaron y decidieron hacer ese sueño realidad, cambiando la historia, asaltando esta, la segunda fortaleza militar más importante de Cuba. En julio de 1953, esa acción fue un acto de rebelión. Cuando atacaron en medio del carnaval santiaguero hubo disturbios, luego muchas personas murieron. Y aunque fracasó la operación, Fidel con otros insistieron en cambiar la forma en que aquella sociedad funcionaba, sin importar sacrificios. Estos asaltantes eran jóvenes rebeldes, como lo fueron otros antes que ellos, jóvenes que cambiaron a Cuba. ¿Pero qué los hizo rebeldes? Nuestra búsqueda nos lleva a un poblado ubicado a 12 kilómetros de la ciudad histórica. La convivencia antaño en este lugar de aborígenes, africanos y españoles nos remiten a la iniciación misma de nuestra identidad. Aquí encontramos un monumento que alude al esclavo rebelde. Estamos en El Cobre, referente de nuestra rebeldía. Es este uno de los cerros más visitados del poblado. Aquí hay una especie de misticismo que rememora las primeras sublevaciones de nuestros ancestros. Y la historia es fascinante, pero también dolorosa, porque en estas minas de cobre yacen la sangre de los primeros esclavos africanos. De eso han pasado ya más de 400 años. Cuando uno llega al monumento del Cimarrón, uno se pone a pensar qué tan cercano a la historia real del cimarrón cubano está ese monumento. Sí, el cimarrón es una consecuencia que se expresa en muchos momentos de la historia de la humanidad, porque en definitiva es el símbolo del espíritu de libertad del ser humano. Revelaciones impactantes sobre la rebeldía cubana resguarda el monumento, las que intentamos interpretar junto a su creador, el artista Alberto Lescay. Nos reunimos en su galería. Cuando decidí buscarlo, pensé en los muchos monumentos que usted ha hecho a Maceo, a Mariana, a Martín, el propio monumento al Cimarrón. ¿Qué tan difícil puede ser captar y transmitir la espiritualidad y la rebeldía de los cubanos? De la rebeldía se puede hablar de muchas maneras, se puede rebelar uno contra muchas cosas que a veces son subjetivas y que la lucha puede ser mediante un poema bien escrito, mediante un cuadro bien pintado, mediante unas palabras bien dichas, inteligentemente dichas, bellamente dichas. Y el cimarronaje, por eso, al estudiarlo, al entrar en él, para poder devolver esa obra, como otras, como el monumento a Maceo, que fue otro cimarrón, cuando uno recorre los hechos, yo siempre llego a la misma conclusión, es que sintieron que la libertad estaba presa, que la libertad estaba secuestrada o había un intento de secuestrar. Y entonces surge una reacción que es lo que yo interpreto, el sentimiento de rebeldía, que es natural, es muy humano. ¿Crees que
las personas que llegan hasta allí cuando se paran frente al cimarrón cubano, o usted artista al final, se ven reflejadas en esa historia? Lo más importante de una obra de arte, pienso yo, que es producir ese momento, vamos a llamarle, en que el ser humano se traslada a una realidad diferente para él, una realidad nueva para él, y que trata de meterse en ella. Si una obra logra eso, ya comenzó a funcionar. Ese monumento posee además esa gran caldera. Está cargada con energía esclava porque fue manipulada por manos esclavas. Esa caldera es real. Era de cocinar guarapo para hacer azúcar en la etapa de la esclavitud. En esa misma zona, por cierto. Intencionalmente la conseguimos porque yo quería incorporar ese elemento tan fuerte, porque la energía nunca se pierde, la energía está ahí. A veces resulta increíble pensar que sobre esa sangre es sobre la que usted levanta ese monumento. Sí, sin duda, sin duda. El cobre, la mina del cobre, la Virgen, su historia y leyenda, todo eso surgió justamente con la esclavitud, o sea, surge con el acto de explotación de la mina por mano esclava. Detrás del esclavo vino la rebeldía esclava. Por eso es lo que te decía, donde quiera que haya una manera de sojuzgar a un ser humano, habrá rebeldía. Llámele cimarrón, llámele Mau Mau, llámele rebelde, llámale como quieras, pero en definitiva se trata de una actitud de luchar para encontrar su espacio natural, que es la libertad. Y esa es la rebeldía que defendemos o que celebramos cada 26 de julio. Es la ética de la revolución, es la ética por la que se ha luchado y se ha derramado tanta sangre. Y toda esta lucha, esta rebeldía es por el amor. El amor aquí al ser humano, el amor aquí a nosotros, el amor a la tierra, a la patria, al lugar donde naciste, a los principios con los que has crecido. Santiago de Cuba no es una ciudad más de Cuba ni del Caribe, es una ciudad específica que se llama Santiago de Cuba y su historia. Y su historia de rebeldía, su historia cultural, su historia demostrada en el tiempo, que yo la entiendo como un punto de la tierra, un punto del mundo, que será y tendrá que ser siempre una referencia importante para los hombres progresistas del mundo. Gracias definitivamente por dejarnos un legado como el cimarrón, como el maceo, como el martí, como la mariana, para recordarnos lo que en algún momento defendimos y lo que siempre debemos defender. Muchas gracias. No es solo historia de cimarrones lo que recuerda a este poblado, así lo reafirma la propia obra del Sky. Aquí también visitaron mambises y rebeldes en esta Sierra Maestra. Ello define una tradición de rebeldía en busca de identidad, en busca de independencia. Pero ¿cómo se arraigó? ¿Cuándo comenzó a formar parte de lo que somos? Descubrimientos realizados por la historiadora de la ciudad, Olga Portuondo, responden algunas de estas interrogantes. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Desde su estudio en el reparto Sueño ha analizado toda su vida el ser cubano. Por eso hasta allá fuimos. Siéntese. Bueno, gracias. Olguita, hablamos de una rebeldía y leyendo El Príncipe de los Montes, de la cual usted es autora, me hace pensar de que la rebeldía viene mucho antes de ese 26 de julio. Sí, efectivamente. Bueno, esto se remonta ya desde los mismos orígenes del siglo XVI-XVII, porque si recordamos,
la forma en que los cobreros de la región de Santiago del Prado se fueron uniendo para combatir a aquellos que los habían sometido y la necesidad de ellos de su autodeterminación a lo largo del siglo XVII y XVIII, hasta el punto de lograr que España le otorgara la libertad a aquellos que habían sido esclavos traídos del Congo y que unidos todos lograron a través de varios siglos y de su lucha denodada obtener esa independencia y la concesión de su libertad por parte de la propia España en una real cédula que se otorga en 1800. Así que yo creo que esto está vinculado a los orígenes del pueblo de Cuba y específicamente de la región oriental. Es decir, que la rebeldía, el acto de la rebelión en Cuba, forma parte de la idiosincrasia del cubano y ha definido y ha sido una manera de resistir el cubano, ¿no? Sí, claramente, una manera de resistir, porque eso, Dairon, es la forma en que el individuo puede lograr el progreso. ¿Quién es el más rebelde de todos? Carlos Manuel de Céspedes. Porque Carlos Manuel de Céspedes, en el momento que proclama el grito de la de Majagua, el 10 de octubre de 1868, hace lo mismo que hará Fidel en 1953. Cumplir con el mandato de todo el pueblo de Cuba, de que la única manera que se podía lograr la independencia, ya que se habían probado todas las fórmulas por la vía pacífica, era la de las armas. Pero ¿cuánto sacrificio nos costó esa rebeldía con las armas? El punto coincidente de nuestra próxima entrevista se ubica en el lugar surgido el mismo año que iniciaron nuestras guerras de independencia. Allí me citó el investigador Reinaldo Suárez. ¿Por qué escoger este lugar para hablar de rebeldía nacional del 26 de julio? Darion, yo, ahora que me lo preguntas, lo pienso y quizás en la geografía nacional te sería muy difícil encontrar otro sitio donde encuentres reposando a tantos rebeldes juntos. Si tú hicieras un paneo de este cementerio, te vas a encontrar muchas tumbas con banderas. Ahí hay un rebelde reposando, o varios rebeldes, porque en ocasiones son panteones de rebeldes. Pero no significa que todos los rebeldes están aquí. De hecho, muchos rebeldes que debieran estar por razones geográficas, ya sea de su caída o de su origen, en este cementerio no lo están. Aunque hay algunos que vienen de otros territorios. Pero el cementerio de Santa Ifigenia es una especie de santuario de la rebeldía nacional. Tienes de pronto a las personalidades más encumbradas de la rebeldía cubana, pero tiene una masa interminable de combatientes simples, de gente que entregó su vida por la causa de la revolución o en las protestas rebeldes de la historia de Cuba. Pero te advierto que no están ni por asomo la mitad de los que debieran estar. Aquí no hay ni un solo aborigen, porque el cementerio no existía cuando los aborígenes se sacrificaron en defensa de sus derechos. Aquí no hay ningún negro cimarrón. En principio, esa rebeldía no está. Están las rebeldías asociadas a los procesos de liberación nacional, de la independencia y de la última etapa de la liberación. Pero te insisto que no están todos, entre otras cosas, porque hay otros monumentos o santuarios de los rebeldes, como puede ser en el segundo frente, tercer frente, en otros frentes guerrilleros o en otros cementerios a lo largo y ancho del país. También descansa el héroe nacional José Martí, y ya que estamos hablando del 26 de julio, me hace pensar por qué ese día y no otra fecha, el Día de la Rebeldía Nacional. Bueno, si tú piensas a la Revolución Cubana como un proceso único, evidentemente pudiera ser el Día de la Rebeldía Nacional el 10 de octubre, que es el inicio de la guerra de independencia, etc. Ahora, si tú lo aíslas y te das cuenta de las circunstancias particulares que se dan en la República, cuando se produce el secuestro de la democracia en Cuba, la derogación de la Constitución y la implantación de una tiranía política en Cuba, el hecho que se produzca una reacción
revolucionaria, rebelde contra esa dictadura, mediante una acción armada y que sea la primera acción armada, marca un hito, un punto de inflexión en la historia. Y en consecuencia, esta acción revolucionaria del 26 de julio va a propiciar que tenga un merecimiento particular en la historia nacional. Es un grito de rebeldía, es un grito de rebeldía con una cuota de sangre y con un impacto tremendo. Es por primera vez la rebeldía que va a terminar en una victoria de la causa rebelde, y por primera vez va a haber una revolución triunfante en Cuba. Le decía que es como que si el pensamiento de Fidel hubiera logrado sintetizar lo que hemos visto antes, Céspedes, el propio Martí y muchos otros antes que él. Es más o menos eso lo que pensó Fidel en ese momento. ¿Cómo usted lo valoraría? Mira, hay un momento que es extraordinariamente relevante para poder entender esto, y es cuando Fidel es llevado al vivac y lo comienzan a interrogar buscando respuesta a la acción sorpresiva del Moncada, y le tratan de imputar de que detrás de él hay políticos que están tratando de derribar al dictador Batista, y Fidel descarta cualquier posibilidad de que sean los políticos los que están de autores intelectuales de la acción de estos jóvenes revolucionarios, y dice que el autor intelectual de la acción es José Martí. La razón de fondo es que estamos hablando de una generación que vivió en el pasado, que era conocedora profunda del pasado y que actuó en buena medida imbuidos, estimulados, determinados por ese hilo conductor de la rebeldía cubana. Eso nos lleva de Martí a Fidel. Yo te diría que es de Martí a Fidel y es al futuro, porque la historia de la rebeldía en Cuba no ha terminado. Este es un país acechado, es un país agredido, es un país que apuesta a ser distinto, a tener un proyecto distinto, y eso exige constantemente una cuota de rebeldía frente a los poderes creados. Y por tanto habrán muchos Martí, muchos Fidel. Eso es inevitable. Esta historia no ha terminado. Fidel y Martí, o Martí y Fidel, para decírtelo en un orden cronológico, son simplemente, primero, símbolos y líderes de un proceso que continúa. Si alguien cree que la actitud de rebeldes y la causa de la rebeldía en Cuba ha terminado, comete un gravísimo error. Conversando con el profesor Reinaldo Suárez, recordé la última visita del periodista Ignacio Ramonet, quien nos evocó a aquel hombre que dedicó toda su vida a desarrollar el oficio de rebelde. Y en este libro Fidel nos recuerda: agradezco a la vida haber seguido a lo largo de todo el tiempo siendo rebelde. Aún hoy, tal vez con más razón, lo sigo siendo porque tengo más ideas, más experiencia, porque he aprendido mucho de mi propia lucha. Quizás ahí radicó su éxito, en la perseverancia por compartir esa visión de cambiar las cosas, de hacerlo cada vez mejor. Y así lo hizo Fidel. Un ejemplo es el municipio costero de Guamá. En aquel lugar transformado con la llegada de rebeldes, buscamos a Segundino. ¿Cómo le va? Este campesino vive justo al lado del Museo de la Plata. Su hija, especialista del sitio, es quien nos conduce hasta el padre. No detuvo su faena ni con la entrevista. Segundino, usted vive en una tierra de rebeldes. ¿Qué representa eso para usted? Bueno, eso representa mucho, ya que yo soy hijo de esta revolución. Nací ya dentro después del triunfo, y para mí eso es lo más grande, vivir cerca del museo, de donde se desarrolló el primer combate del ejército rebelde. Pero es su hija también. Sí, ella es trabajadora de ahí, y además es otro orgullo que mi hija es trabajadora de ahí del museo. La cosecha de productos varios es un renglón que sostiene nuestra economía. Por eso en estas lomas nunca falta trabajo. Será por eso que es el plátano uno de los mejores del territorio. Y yo también tributo coco, como le decía. Le voy a demostrar ahora cuando venga el muchacho. A ver si hay rápido un coco ahí, cómo se pela. Eso es al lácteo Santiago. ¿Cuántas cosas se producen además de coco y guineo? ¿Cuántas cosas? Aquí yo produzco melón, cebolla, yuca, calabaza y fruta como guayaba, guanábana, tamarindo, que ya pienso este año empezar a recoger. Y tengo naranja agria, hay limón, hay anón,
también, así por mandarina en menor escala, y mango, que tengo una plantación de mango ya que va a adelantar. ¿Trabaja usted con un equipo de gente o trabaja? No, soy yo solo. ¿Usted solo Yo lo produce que todo eso? Sí, lo que mi familia me ayuda, mi hijo, mi yerno me ayudan, y alguna gente más, vecinos, compañeros de trabajo. Que a veces la unidad me apoya. Ese es uno de los cocos que va para productos lácteos. Sí. ¿Usted lo dice? ¿No se cansa Secundino de trabajar? No, que va, todavía soy un hombre relativamente joven. ¿Y los rebeldes no se cansaron? Y eso no se cansaron nunca. Andaban descalzos y por lo menos aquí no nos falta el zapato, no nos falta el recurso. Santiago de Cuba. Coincido en que es una ciudad privilegiada en hechos como el de la generación del centenario, pero fue y es el 26 de julio símbolo de cambio y unidad para toda la isla. Así llegamos a la Plaza de la Revolución Antonio Maceo. Hallamos aquí al intelectual indicado para dar muchas respuestas sobre cubanía. Por suerte, había consultado antes el diario perdido de Carlos Manuel de Céspedes. ¿De dónde cree usted que nos vino la rebeldía a los cubanos? Bueno, eso está metido en la raíz del tiempo, y más aquí, en Santiago de Cuba y en todas las comarcas orientales, donde todavía, cuando se levantó Céspedes el 10 de octubre, estaba viva en la memoria de la gente, y lo estuvo por muchos años después, la leyenda o la historia del fuego de Yara, de la luz de Yara, que evocaba el sacrificio de Atuey, el primer rebelde. Es por eso que yo creo que de esas rebeldías conocidas o desconocidas, que están en la raíz de la identidad y en la fusión de las distintas sangres que forman el pueblo cubano actual, al cubano actual, sin distinción, ni cambio, ni matices, el cubano, está presente ese elemento. Eso, gracias a eso, es que hemos resistido hasta hoy y hemos vencido. Las coincidencias nos ubican en un momento histórico. Desde el público celebro la decisión de la Asamblea Municipal Santiaguera de otorgar a Eusebio Leal la condición de hijo ilustre. Y es que en el oriente, como aparece en el escudo, nace el sol tempranamente. Y en busca de ese sol, de esa luz, redención, naturaleza, prosperidad y cambio, venimos una vez más a Oriente. Justo en ese instante, durante una entrevista no planificada, su lucidez nos esboza un 26 para el futuro. No olvides que la unidad nacional está representada en esa balanza que tiene a toda la isla de Cuba como fiel, y que tiene dos platillos. En un platillo está Martí, el habanero, enterrado en Santa Ifigenia, y en el otro está Maceo, custodiado, el hijo de Santiago, custodiado en La Habana. Esa es la unidad de la nación. Entonces el 26 de julio fue el gran desagravio, fue el guante lanzado al rostro del poder opresor, discriminador, del poder humillante para el pueblo cubano, de la traición a los valores constitucionales, al sentido de la justicia, a la esperanza de la igualdad. Fue borrar la profanación del nombre de Martí en el año de su centenario por aquellos políticos con manos manchadas de sangre y de dinero. Es por eso que el 26 de julio y la figura de Fidel y de Abel, que no era de aquí, y de Renato, que sí lo era, y de todos los que cayeron en el Moncada, fueron el símbolo de esa rebeldía, y por eso el día. Usted en ese momento, y ha hablado de varias circunstancias, usted ha sido un rebelde. Desde mi generación quisiera yo decirlo y reafirmárselo, pero le preguntaría, ¿cuánto haría falta seguir siendo rebelde en el futuro para mantener a Cuba? Hay que seguirlo siendo. Todos los días hay injusticia que reparar, mientras quede una sola, habrá razones. Todos los días quedan cosas que descubrir, héroes que eternizar, admirables heroínas que encomiar. Entonces, si eso es así, esa rebeldía puede realizarse hoy bajo el amparo, porque las revoluciones, cuando son rebeldía y esperanza, solamente muestran todo eso, es verdad. Se derrama sangre infinita, pero solo desde el poder político se puede cambiar la sociedad y la historia. Hoy la revolución es el árbol a cuya sombra nos encontramos y cuyos frutos cultivamos. Para que esos frutos se multipliquen en el futuro, la juventud tiene que conservar su esencia, su carácter, su valor, su capacidad de comprender, el mismo sentido de respeto a la historia que tenía Fidel, que humildemente en el Moncada, cautivo, dice que el autor intelectual es Martí. Así nosotros tenemos con gratitud, jóvenes, ustedes y los que han de venir,
que recordar que muchos los precedieron en el tiempo. Y esa procesión heroica nunca puede ser olvidada. A este lugar entré por primera vez cuando tenía 10 años, en medio de un asalto simbólico de los pioneros. Buscaba en aquel entonces entender mi historia, qué nos hacía genuinos a los cubanos, por qué un grupo de jóvenes decidió tomar las armas para cambiar las cosas de Cuba. Aprendí mucho de las experiencias que encontré. Para lograr un cambio, Cuba necesitó rebelarse y defender su verdad. Como Fidel y otros antes que él, somos un país que desarrolló el oficio de rebelde, pero fue necesario para resistir a todo tipo de obstáculos, crisis, intervenciones, coloniajes. El Moncada fue un cuartel, hoy es una escuela, pero más que todo es un símbolo para recordarnos lo que nos costó llegar a ser esta Cuba auténtica con las realidades que cuenta su gente. El 26 es lo que defendimos desde el 10 de octubre hasta hoy. Luchar por lo que somos valió la pena y creo que siempre lo valdrá.